Muy buenos días, chicos. Ahora vamos a estar dando la clase nuevamente de matemática. En este caso especial vamos a estar repasando todo lo que hemos ya desarrollado en el transcurso de todos estos meses y vamos a darle una pincelada a todo lo que ya han aprendido porque ya se vienen los exámenes, entonces se tienen que preparar. Ahora, esta es la clase de matemática y sean bienvenidos nuevamente. Vamos a estar hablando, ustedes ya saben, de las funciones. En los primeros meses de este año nosotros comenzamos desarrollando lo que son las funciones y a modo de repaso vamos a estar definiendo algunos puntos y para conocer cuáles son las funciones, cuáles son las que no, no son funciones. Entonces, para refrescar otra vez la memoria, entramos otra vez a este punto. ¿Qué es una función? Es una relación entre elementos de dos conjuntos A y B. Ustedes ya ven ahí en el dibujo, tienen dos conjuntos. Y en el primer punto, una de las reglas fundamentales del conjunto es de que el, el conjunto de A tiene que ser, o sea, tiene que tener una imagen total en el conjunto de B. En el primer ejemplo, nosotros tenemos de que en el conjunto A, uno de los elementos no tiene imagen en el conjunto B, entonces por ende no cumple la regla o requisito para que sea una función. Entonces, no representa una función porque existen en A imágenes en B. O sea, no tiene, el conjunto A debe de tener todos sus elementos, debe tener imágenes en el grupo B. En el segundo caso, ustedes verán de que puede, en el segundo caso ustedes ven de que en el conjunto A sí tienen todas las imágenes y en el conjunto B sobran los elementos, pero eso no importa. En el conjunto B sí puede sobrar elementos, pero la característica fundamental para que sean funciones de conjuntos es de que en el grupo A todos tienen que tener su imagen. Puede inclusive tener un elemento, puede inclusive tener dos imágenes, pero sí o sí en el conjunto A debe de tener sus imágenes. Entonces, para volver a recordarnos, vuelvo a recalcar, conjunto A tiene que estar completa en imágenes en B. Sin embargo, en B sí puede sobrar elementos sin imágenes. Ese es el primer punto. Luego tenemos, eso ustedes van a desarrollar en sus libros. Nosotros vamos a desarrollar nuevamente esos ejercicios. No son ejercicios complicados, son ejercicios muy básicos, en donde lo único que tenemos que hacer es identificar si es que el grupo A tiene imagen en el grupo B y si tiene su totalidad. Si no tiene su totalidad, entonces no condice una función de conjunto. Después tenemos lo que es, en la segunda unidad, habíamos desarrollado lo que es el plano cartesiano. Ustedes van a recordarse de que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, tenemos el origen que es el 0.0. Ustedes saben de que el plano cartesiano se divide en eje Y y en eje X. La eje X son las abscisas, la eje Y son las ordenadas. Entonces, ustedes van a tener valores positivos en eje X eje Y. Entonces, eso se le llama el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, que está a la izquierda, arriba a la izquierda, ustedes van a tener valores negativos en X, pero valores positivos en. Luego, en el tercer cuadrante, ustedes van a tener valores negativos de la abscisa como valores negativos de las ordenadas. Y en el cuarto cuadrante, ustedes van a tener valores positivas en las abscisas y valores negativas en las ordenadas. Solamente se divide en 4 puntos. Y de acuerdo a los datos, ustedes van a tienen que graficar todo eso y se van a dar cuenta si está en el primer cuadrante, segundo cuadrante
tercer cuadrante o cuarto cuadrante. En este punto no hay tampoco mucho que analizar, son solamente representaciones gráficas en donde el ejercicio nos presenta valores en X, valores en y debemos comenzar a unir esas líneas para saber dónde está el punto que nosotros estamos buscando. En el segundo gráfico ustedes van a tener ahí que el punto B, por ejemplo, dice de que es el punto 0, 3. Y ustedes van a ver ahí que está sobre la ordenada. Ese punto rojo que están ahí, entonces sería la ordenada. Perdón, sí, acá. En este punto nosotros tenemos el punto B. Luego, el punto C nos dice que es ir 5 menos 4 y nos vamos al... Siempre ustedes sabrán de que el primer punto, el primer dato corresponde a X y el segundo punto corresponde a Y. En este caso, X es 5 y nos vamos acá 1, 2, 3, 4, 5. Luego dice que está menos 4, entonces nos vamos hacia abajo. Menos 4. Este punto C sería entonces estaría en el cuarto cuadrante. Luego vemos el punto D que nos dice de que es el punto 3, nos vamos a 3 puntos de X y luego nos vamos a 5 puntos de Y. Nos vamos acá y tenemos entonces en este punto y este está en el corresponde al primer cuadrante. Luego, acá no nos muestra la gráfica, pero si es que nosotros vamos a buscar este punto A, entonces, ¿cómo sería? Y este está en el tercer cuadrante y sería entonces, como el primer punto corresponde a la X, nos iríamos al menos 5X y luego nos iríamos al menos 3Y, a la ordenada. Entonces, este punto sería entonces menos 5, menos 3. Eso correspondería al punto A. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a hallar ejercicios en donde vamos a tener que graficar y de esta manera sencilla es la que nosotros vamos a comenzar a graficar. Entonces, teniendo los puntos X, teniendo el punto Y, entonces vamos a poder tener nuestra gráfica. Ustedes ya saben que de acuerdo al tipo de ecuaciones, se tiene un círculo, un medio círculo, se tiene una recta positiva, una recta negativa, pueden tener también, eh, ¿cómo se dice? Van a tener tipo, si es un cuadrado, van a tener tipo una campana. Entonces todo eso ustedes de manera teórica ya manejan y si es que si es que no les sale el dibujo, se tienen que dar cuenta de esa forma de que su ejercicio está mal. Si ustedes tienen una fórmula cuadrática y en la gráfica a ustedes les sale una recta, eso quiere decir que está mal el ejercicio. ¿Por qué? Porque al tener una ecuación cuadrática de segundo grado, sí o sí, tus puntos deben de realizar una curva. Entonces, si esa gráfica no realiza esa curva, entonces por ende tu ejercicio está mal. O sea, son cosas prácticas, son cosas teóricas que ustedes deben de manejar para saber si es que su ejercicio está bien. Entonces, para repasar, ustedes ya tienen acá de que, ¿qué es un plano cartesiano? Son planos que nos indican a nosotros de si tenemos, que tenemos cuatro cuadrantes, tenemos un eje de X que es la abscisa, un eje Y que es la ordenada, entonces que se dividen en cuatro cuadrantes, los valores pueden ser positivos, negativos o todos negativos, cualquier valor puede tomar y de acuerdo a eso ustedes van a comenzar a hacer la gráfica de los puntos. Tampoco es algo muy difícil, pero es cuestión de práctica, cuestión de práctica. Luego tenemos en el segundo punto, en el tercer punto, ustedes van a tener dominio y rango. Esta era la tercera unidad que nosotros habíamos desarrollado
Y voy a mostrarle también unos ejemplos para que podamos otra vez rememorar de lo que estuvimos ya haciendo en clases anteriores. Entonces, cuando hacemos dominio y rango, tenemos que determinar cuáles son eh, el dominio y cuáles son los rangos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en donde dice, todo esto también seguimos hablando de lo que son las funciones. Entonces, acá nos da el primer ejemplo, nos dice, determina el dominio y rango de las funciones dadas, y nos da a nosotros f de x es igual a 2x más 5. Entonces, lo que ustedes tienen que realizar en esta parte es de que tienen que establecer cuáles son sus dominios y cuáles son sus rangos. Y en este punto, cuando nosotros tenemos este tipo de ecuación de primer grado con una incógnita, debemos establecer el dominio de la siguiente forma. El dominio f de x, 2x más 5 es el conjunto de todos los números reales, ya que x puede tomar cualquier valor real. Y ustedes lo pueden simbolizar de esta forma. Porque si nosotros le damos valor, cualquier valor a x, esto va, o sea, esto en la función f de x nunca va a terminar porque el valor que ustedes le den a x va a adquirir un nuevo valor. Si ustedes le dan menos 554.000, va a salir un valor. Si ustedes le dan positivo 1.600.000, le va a salir otro valor. O sea, y si ustedes le dan valor 0, igual le va a salir otro valor. Si le dan menos 0,1, le va a salir otro valor. O sea que esto viene desde el menos infinito a más infinito. O sea, no tiene un final ni un comienzo. Ustedes pueden darle el valor que quieran a x, entonces la función que corresponde a x va a tener cualquier valor. Entonces es por eso que nosotros simbolizamos de esta forma. En símbolos ustedes deben de poner dominio, función, es igual al rango, es igual a paréntesis que va desde menos infinito a más infinito en este caso. Cuando ustedes tienen este tipo de función de primer grado, esto también puede darse en función de y, no solamente en función de x. Si nosotros tenemos acá en función de y, tenemos acá, por cambiarle este valor x, le ponemos un valor y, ustedes también van a tener la misma condición en donde el conjunto de todos los números reales, ya que y puede tomar cualquier valor real. Y también la misma simbología va a ser de dominio de función de rango es igual a menos infinito a más infinito. Eso no va a variar. ¿Por qué? Porque acá no existe un límite en nuestras funciones. Entonces, para tener en cuenta, en un ejercicio de primer grado, teniendo en cuenta una función de x o una función de y, el dominio va desde menos infinito a más infinito. Luego tienen el rango. ¿Cómo yo establezco mi rango? Y es prácticamente lo mismo que el dominio. En este caso, en este tipo de ejercicio, es el rango f de x, 2x más 5, es el conjunto de todos los números reales, ya que puede tomar cualquier valor también. Entonces ustedes van a tener también ahí su simbología, que es rango en función de r es igual a menos infinito a más infinito. ¿Cómo nosotros diferenciamos, el rango y el dominio? Con esta letra A. Dominio, nosotros le ponemos la letra D mayúscula, pero siempre va a ser en función del rango. Y al rango le ponemos la letra R mayúscula y siempre va a ser en función a R, en función del rango. Entonces, en este punto, en este tipo de ejercicios, ustedes tienen de que el dominio va de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque X puede tomar cualquier valor, ya sea positivo o negativo. Y la misma cosa sucede en el rango. Pero analizando el otro tipo de ejercicio, ahora vamos a tener otro ejemplo. Acá tenemos cuando nuestra función ya es una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes? ¿Cuáles son, si será que realmente va a ir de menos infinito a más infinito? ¿O cuáles son las características de esta función? Entonces, en el dominio,
función f de x, tenemos x cuadrado más 3, que es un conjunto de todos los números reales, ya que x también puede tomar cualquier valor real. Ustedes le ponen a x, le ponen cualquier valor, sea 0, menos tanto, menos x cosa, x número, o 0, número positivo en adelante, va a tener cualquier valor. Entonces, la misma forma, otra vez nosotros simbolizamos el dominio, que es en función de r, es igual, paréntesis, que puede tomar un valor de menos infinito a más infinito. Pero ¿qué ocurre en el rango? Nosotros ponemos el rango en función de x, tenemos el mismo, es el conjunto de todos los números reales también, mayores o iguales a 3. Ahí nos quedamos. O sea que el dominio no es lo mismo que el rango. En este punto, el rango solamente se define a números reales mayores o iguales a 3, ya que x es siempre mayor o igual a 0, y por lo tanto, el menor valor puede tomar la expresión x cuadrado más 3. Es cuando x toma el valor de 0. Y acá tenemos el ejemplo. Como en la parte teórica nos indicaba de que puede ser mayores o iguales a 3 hasta ese punto, pero que luego va hasta el infinito. Eso puede ir al infinito, pero el inicio es solamente hasta 3. O sea, en este caso es 3. Ustedes pueden tener acá 5, 25, 55. Esto puede tener cualquier número también, cualquier valor. Pero ustedes tienen que saber de que solamente el inicio va a ser, el origen va a ser hasta ese punto en sentido mayor. Más que eso no puede tener, no puede ser de menos infinito, porque ya tenemos un límite que es de 3, que sí puede ir al infinito. Entonces, de manera simbólica, nosotros tenemos que poner rango en función, paréntesis, que va hasta 3, o sea, va desde 3 a más infinito. Entonces, en la primera ecuación, que era de primer grado, ustedes recordarán de que va desde menos infinito a más infinito el dominio como el rango. Pero en este caso, que es una función cuadrática, el dominio va de menos infinito a más infinito, pero el rango va desde mayores o iguales a 3, el origen, pero va hasta el infinito, eso no tiene ningún problema. Entonces acá tienen ustedes tienen que saber que cuando estamos hablando de una función cuadrática, en el rango es el que varía, para acordarse. Y esto si nosotros, el primer caso, si es que nosotros nos vamos a traer el primer caso, este primer caso, si nosotros hacemos, graficamos esto, ustedes van a tener una línea recta. Si, por dar un ejemplo, ustedes van a graficar este en el plano cartesiano y le da tipo que tiene una media curva o se va y de repente baja, entonces tu ejercicio automáticamente está mal porque esto grafica directamente una recta. Sin embargo, el punto 2, el ejemplo 2, cuando estamos hablando de una ecuación cuadrática, ¿qué genera? Si nosotros graficamos, va a ser una curva. Sí o sí debe de hacer una curva. Si en tu plano cartesiano vos tenés una recta, quiere decir de que tu ejercicio está mal. Si de repente se va y baja de repente, también está mal. Él tiene que estar haciendo una curva, ya sea muy pronunciado o no tan pronunciado, pero a la larga se tiene que notar esa curva. Esas cuestiones teóricas es la que ustedes deben de manejar para saber si es que su ejercicio está bien o está mal. Bueno, y una vez que terminamos ese tipo de ejercicios, nos vamos a lo que es el sistema circular o radial. Ustedes ya saben de que el ángulo se mide en 360 grados, un círculo completo se puede medir en 90 grados, 180 grados, en 270 grados, o si es la totalidad, 360 grados. Entonces, en este punto nosotros
comenzamos a hallar el ángulo, comenzamos a hallar los radianes, de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Ahora yo les puse un ejemplo que también van a encontrar en el libro, que dice el ángulo de elevación de una escalera apoyada en una pared es de 35 grados. Y esto es regla de 3 directa, o sea, ustedes saben de que un radián es igual a 180 grados, 2 radianes sería 360 grados, pero en este caso estamos hablando de un radián. Esa es nuestra relación, ustedes eso ya tienen que tener como dato seguro. Entonces, cuando hablamos de sistema de circulación o sistema radián, ustedes tienen que acordarse que un radián es igual a 180 grados. Y acá nos dice el ejercicio, el ángulo de elevación de una escalera apoyada en una pared es de 35 grados. ¿A cuántos radianes eso equivale? Entonces, hablamos de una regla de 3 simple y ponemos 180 grados, yo sé que corresponde a un radián y como ustedes ya saben, ¿verdad? Cada uno grado debe irse debajo de grado y radianes debe irse debajo de radianes. Entonces, eh, ponemos como datos, nosotros tenemos 35 grados equivale a X radianes. Es justamente lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ustedes saben de que hacemos a lo que corresponde, siempre la X va a ser el valor que divide. Entonces, por ende, nos va a quedar de la siguiente forma. 35, 35 grados por X, o sea, por radianes y radianes, dividido la X, ¿verdad? Que corresponde a 180. Y eso a nosotros nos va a salir que es 7/36 radianes. Esto ustedes pueden ponerlo en valores fraccionarios o pueden utilizarlo en decimales. Eso no importa. El tema es que salga el valor porque los dos son los mismos resultados. Esto yo puedo poner en coma o puedo poner, como lo hice en este punto, en fracciones. Entonces, de esta forma ustedes van a hallar en los diferentes tipos de ejercicios. Tampoco hay nada de que preocuparse, no hay nada de, de que estar analizando mucho. Lo único que tienen que manejar son los valores de cuánto equivale a un radian, a un pi radian, cuánto equivale a 2 pi radian, que sería, ¿verdad? Por ende, el doble, el doble valor, y así sucesivamente, a no ser que el ejercicio te diga de que esté a un ángulo de tanto y ustedes tienen que comenzar a restar los ángulos para comenzar a trabajar. O sea, cosas muy sencillas, muy prácticas. También eso nos ayuda muchísimo a analizar, a entender cuáles son los funcionamientos muchas veces de algunas estructuras, porque generalmente si se hace a mayor o menor ángulo tiene una característica y del por qué se hace de esa forma. Entonces esto se utiliza muchísimo para estructuras eh, de hormigones, metalúrgicas, y ustedes ahí van a saber del por qué se hace y del para qué se hace. Entonces, en este punto tenemos círculo, sistema circular o radián, y vamos a ver, por último, son las razones trigonométricas. Acá tenemos, acá tenemos ya la fórmula en general, lo que corresponde a las razones trigonométricas. Ustedes ya saben, teniendo en cuenta un triángulo rectángulo, porque nosotros hasta este punto estamos trabajando con triángulos rectángulos, no estamos trabajando con otro tipo de triángulo. Entonces, en general, esta es una ecuación para todo, ¿verdad? Del triángulo rectángulo. Y ustedes ya saben que el seno de alfa corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estos valores de A y C son los valores que ustedes no le tienen que hacer caso, porque eso de acuerdo al valor que le da el ejercicio, esto puede cambiar. ¿A qué corresponde el seno, el coseno tangente? Es lo que ustedes deben de manejar. Entonces, el seno corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa
El coseno corresponde al cateto adyacente. Acá tenemos sobre la hipotenusa. Luego tenemos la tangente corresponde al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego el cotangente, ¿a qué corresponde? Cateto adyacente sobre el cateto opuesto, el secante a la hipotenusa, cateto adyacente, y el cosecante a la hipotenusa con catetos opuestos. O sea, teniendo en cuenta, ustedes lo que deben de manejar es, si yo miro este ángulo B con el ángulo beta, mis catetos opuestos y mi hipotenusa cambian totalmente teniendo en cuenta este ángulo A del alfa, teniendo en cuenta este. Si yo analizo este ángulo B, beta, mi adyacente sería el valor A. Pero si yo tengo en cuenta el ángulo A de alfa, mi adyacente viene a ser B. O sea, es por eso que ustedes no deben de fijarse en todo este sector. A sobre B, no, A sobre C, B sobre C, A sobre B. Todo eso ustedes no se tienen que guardar porque toma el valor de acuerdo al ángulo que ustedes tomen. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el ángulo C, bueno, vamos a llamarle gamma, entonces mi adyacente sería B, pero mi hipotenusa sería C, sin embargo los otros son otros valores. Es muy importante que ustedes solamente manejen a qué corresponde, seno a qué corresponde, opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Entonces, en este punto ustedes ya saben, con todo esto que hemos desarrollado, ustedes ya van a saber de lo que estuvimos desarrollando en todo este tiempo y creo que no van a tener ningún tipo de problema porque ya lo han desarrollado y lo han desarrollado muy bien. Se ha entendido todo. Ustedes hicieron más de 50 ejercicios de esto, o sea que no creo que tengan ningún tipo de problema. Y esto es solamente eh, teniendo en cuenta lo que dice en el manual, lo que dice en el libro. Yo no voy a sacar nada de lo que corresponda a otro libro, sino que todo va a salir del manual. Entonces, por último, tenemos esto. ¿Verdad? Muchas gracias. Yo sé que van a rendir bien, estoy seguro de del resultado que van a tener, porque hasta este punto lo han prácticamente desarrollado al 100% y todos están al mismo nivel. Nadie es más que uno, porque eso se nota cuando hacemos el desarrollo en la clase. Entonces, espero que les haya gustado todo este repaso y yo sé que le va a ser de mucha efectividad porque hemos desarrollado todo lo que en general a todo lo que hemos hecho en estos meses de trabajo. Entonces es cuestión de volver otra vez a mirar los ejercicios y comenzar a desarrollar. Eso lo vamos a ver en otros videos, pero en este caso es, les hice les rememoré de lo que va de manera teórica, lo que vamos a estar desarrollando en la práctica. Así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga.